Ok. Me sale, o sea, me sale usted todo, pero Sí. nada más es una predicación que tiene con otra iglesia, la iglesia 10, pero no puedo encontrarlo en Ok. Agárrame una tarjetita de las nuevas que tengo allá, de la iglesia, y mira por atrás, allí está, como usted, de la iglesia de Facebook es IPUH Mesa AZ. Esa es, hermano, la dirección de Facebook. Y en YouTube, hermano, lo va a encontrar bajo Iglesia Pentecostal Unida Hispana o Pastor Ramón Valencia. El YouTube, aunque usted no tenga una cuenta, usted puede entrar a YouTube, hermano. Amén. Aunque usted no tenga cuenta. Nomás busca en search, en buscador, busca bajo el nombre de Iglesia Pentecostal Unida Hispana. Ahí va a haber bien muchísimas, hermanos, de todas las iglesias. Pero si lo quiere encontrar un poquito más rápido, puede también Pastor Ramón Valencia. No soy el único. Hay muchos ahí, Ramones Valencia allí, pero va a encontrar la mayoría de los videos de nosotros ahí, hermano. Si quiere saber más, hermano, las tarjetas de la iglesia que están allá en la entrada, hermano, hice tarjetas nuevas. Ahí tienen la dirección, hermano, de la Facebook también. Amén. Y ahí ya hay videos, hermano. Hay videos, verdad, viejitos. Hay videos ahora que estoy subiendo nuevos también. Y ahí está mirando, hermano, hay predicaciones completas, realmente. Hay primera y segunda parte, porque a veces Facebook no me deja subir tanto tiempo, hermano, y lo tengo que dividir en dos. Por eso está primera y segunda parte. Amén, para que se goce también, hermano, en eso. Denle un aplauso al Señor. ¿Para qué sirve, hermano, una llave? Una llave, literal. Yo traigo mis llaves, hermano. O sea, si yo le pregunto a usted, ¿para qué me sirve esta llave? cerrar y abrir. ¿Pero qué abro? Puertas. Hay lugares que están cerrados, hermano, y solamente una llave puede abrir esa puerta. Hoy en esta mañana quiero hablarle, hermano, de las 4 llaves. Son 4 puntos para llegar a la salvación. Ayer, hermano, nuestro hermano Cervellón, el pastor de Tucson, en el servicio misionero, mencionó algo importante, y siempre estamos en el espíritu porque también lo mencionó, y no es nada más levantar la mano, hermano, y decir yo creo. En realidad, hermano, la palabra de Dios nos enseña el camino a la salvación. Si hay algo que la Biblia a mí me enseña, hermano, es cómo abrir la puerta para llegar a la salvación. Y como título yo le puse 4 llaves. Pueden ser 4 puntos, pueden ser 4 pasos importantes, como usted quiera, pero a mí se me ocurrió la llave. ¿Y sabe por qué se me ocurrió la llave? Porque cuando una puerta está cerrada, solamente se abre, bueno, hay gente que la abre con patadas, pero eso es incorrecto. Por eso viene la escritura, que aquel que no entra por la puerta, por eso le puse, hermano, la llave. Jesucristo dice que los que vinieron antes de él son ladrones y son salteadores. Si alguien no entra por la puerta, hermano, no es salvo. O sea, Dios nos dio las llaves. Cristo a mí me dio las llaves del reino. Y eso fue lo que le dijo a Pedro. Amén. A ti te doy las llaves del reino. Mucha gente piensa, pasan a Pedro, hermano, en una película y lo pasan con muchas llaves así. ¿Y por qué te las llaves? No, pues son para abrir la puerta donde está el Señor. O sea, llaves literales. Yo le puse ese título, hermano, pero no pensando en una llave literal en sí. La llave de la cual las llaves cuales hablo, hermano, es los 4 puntos importantes para ser salvos. No podemos ignorar, hermano, la salvación, porque ese es un plan de Dios, el plan divino. Son 4 aspectos, hay muchísimos más, hermano, pero yo me enfoqué en 4 principales. Hay más. Yo sé que hay hermanos que pueden hablar también de este estudio. No, pastor, hay más. Sí, estoy correcto, hay más. Pero yo me enfoqué en estos 4. O sea, todo lo que yo he aprendido a través de lo que Dios me ha enseñado en su palabra, yo me enfoqué generalizándolos en estos 4.
Las 4 llaves para el arrepentimiento, perdón, las 4 llaves para llegar a la salvación, una de ellas es el arrepentimiento. ¿Quiere apuntarlo? Otra de ellas, hermano, es el bautismo. Okay. Otra de ellas es la conversión. Y otra de ellas es la perseverancia. Son 4. No sé, hermano, si las puedo hablar las 4, pero si me queda por ahí algo, hermano, lo voy a dar para el próximo domingo, pero voy a tratar de terminarlo hoy. No lo sé, porque a veces me voy, hermano, y ya nadie me alcanza. Amén. Entonces, no quiero quedarme sin darle los puntos por el tiempo, sino que si no lo termino, hermano, a lo mejor lo extendemos un poquito más. Pero hablamos de las 4 llaves, los 4 puntos, lo que usted quiera poner, pero yo le puse las 4 llaves para llegar a la salvación. La primera es, hermano, el arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, hermano, no hay perdón. ¿Qué significa? Bueno, hermano, ¿qué significa arrepentirse? Antes de entrar a la primera lectura. ¿Qué significado, hermano, me dice que es el arrepentimiento? Cambio de curso. ¿Cambio de qué? De curso. Viene un camino, cambio de curso. Correcto, el arrepentimiento te lleva a eso. Una vuelta. Esa es. Póngase de pie, hermano, párame la mano y póngase de pie. Sentir dolor por lo que uno ha hecho. Correcto, a eso quería llegar. Hermano, si usted no tiene un dolor por la culpa de lo que usted ha cometido, usted no está arrepentido. Eso es arrepentirse. Arrepentimiento es sentir dolor por la transgresión. Viene, no, ese título no lo traigo, pero nada más me acordé lo que sucedió en el día del Pentecostés. Dice que cuando Pedro estaba predicando, hermano, y le estaba hablando, hermano, a los judíos en el día del Pentecostés, ¿qué dice la Biblia que sintieron los judíos? ¿Se qué? Compungieron. ¿Se qué? Compungieron. ¿Qué es compungir? Ay, o sea, lo matamos. Aquel que era el pan, lo quemamos, lo aventamos a la basura. O sea, fíjese el efecto que hizo la palabra. Cuando, hermano, Pedro les habló, dice que se compungieron. ¿De qué? De corazón, no fingieron. Hay mucha gente que finge, hermano, el arrepentimiento. Hay mucha gente que finge el dolor. Van, hermano, a una clínica, hermano, y le van a inyectar con una jeringa y dicen, ¡ay, no! Le tienen miedo a las inyecciones, hermano. Y hay mucha gente que le tiene miedo a ser inyectado por el Evangelio. No, le tienen miedo, le tienen pavor a la medicina, que es el remedio. Entonces mucha gente no siente el dolor por la culpa. Y una de las llaves, hermano, para llegar a la salvación, o sea, la primera llave que yo debo de tener es estar arrepentido de todo el pecado, de toda la transgresión, de todas las faltas, de todos los errores, de todo el daño que yo he hecho. Eso es arrepentimiento. Si usted no siente eso, o sea, no puede llegar al cielo. Porque usted no puede ser convertido a menos que se arrepienta. Porque para haber una conversión, tiene que haber un arrepentimiento. Entonces, ¿por qué hay personas que nunca cambian?
porque no se han arrepentido, hermano. Hay personas que siguen igual, pero no hay un compungir de corazón. Dice que de repente cuando Pedro estaba hablando en el día del Pentecostés, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo? Porque esa era la señal, hermano. ¿Ah? Era la señal. Entonces, mire lo que dice el libro de los Proverbios. Proverbios 28:13. Y lo voy a hacer participar en esta mañana, hermano. Nomás necesito, hermanos, que sepan la Biblia, hermano, y que me abran los libros, pero no quiero nada más a uno solo. Amén. Quiero a varios, hermanos, que me estén ayudando. Esta escuela dominical y ese estudio en esta mañana. Amén. Una enseñanza de escuela dominical. Amén. Proverbios 28:13. Óigalo bien, hermano. ¿Ok? Proverbios 28:13. Quien lo tenga, póngase de pie, hermano. Hermano, amén, hermano. Amén. El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok. El que encubre, ¿sí, amén? Sí. O sea, el que tapa, el que esconde. Pero ¿sabe qué dijo David, hermano? En una de sus oraciones. ¿Qué dijo David? Líbrame de mis pecados ocultos. Todas las personas tenemos pecado, hermano, que no quieren ni que el cónyuge se dé cuenta. Hay pecados que traemos escondidos, hermano, y usted no se lo va a decir porque sabe que lo cuelgan. ¿Ah? Hay hombres y mujeres que son adúlteros y adúlteras y jamás se lo van a decir a su cónyuge. Primero, ¿por qué? Porque usted sabe que lo van a colgar. Sabe que lo primero que le van a pedir es el divorcio. Y, papi, aquí no cabes, mami, aquí no cabes. Porque primeramente, hermano, se está transgrediendo un mandamiento. Pues alguien, hermano, que quiere ir al cielo no puede estar ahí. O sea, esa es la primera llave, hermano, la llave del arrepentimiento. Voy a respetar el tiempo, hermano, pero voy despacio, no quiero irme corriendo. Para que usted reciba el enfoque de la enseñanza. El que encubre sus pecados no prosperará. Porque hay gente que nunca prospera, hermano. No, hermano, pues yo como todos los días. Sí, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el sol sale para buenos y malos. ¿Sí o no? Sí. Y eso significa que Dios te va a dar de comer todos los días. Pero no quiere, eso no significa que tú vayas a ser salvo. ¿Ah? Eso no significa que tú vayas a ser salvo. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué no prosperará? Hermano, porque primeramente, hermano, transgredió el mandamiento de Dios. ¿Ah? Y no va a prosperar en nada de lo que haga, hermano. Podrá ser un negocio, 3, 4 años dura, pero, hermano, no va a prosperar. ¿Ah? Tendrá muy bonitos deseos, pero si encubre pecados, hermano, no va a prosperar. Porque está escrito que el que encubre sus pecados no prosperará. Ahora miren lo que dice, mas el que los confiesa, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Y qué? No, ¿qué dice? El que los confiesa ahí y se aparta. Está hablando de que te salgas de ahí. O sea, tiene que haber un arrepentimiento. Si yo pequé, también tiene que haber, hermano, un perdón, una disculpa. A veces la gente dice, I'm sorry, discúlpame. A veces la esposa o el esposo, especialmente, bueno, también a las mujeres pasa, pero me quiero referir yo como hombre a una mujer, que a veces cuando uno, hermano, daña su matrimonio en una pareja, o que la esposa le dice, mami, discúlpame. Y la mujer dice, no, mijo, es que las cosas no se reparan con un I'm sorry. O sea, no, las cosas no se reparan diciendo, discúlpame.
No, mi hermano. No, eso no va a pasar por arte de magia. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque la otra persona usted ya la dañó. Un padre tenía un hijo muy malo. No tenía ni 12 años, tenía como entre 10 y 11. Eso es lo que estaba leyendo. Tenía un niño, pero esos niños malos, hermano, que pues no hay. Esos niños, hermano, que hasta le voltean la cabeza al papá. Y el papá sabía que el niño era malo. Y le dice el niño al papá: papá, quiero cambiar, le dice. He sido bien malo, me he portado bien mal. Ah, sí, mijo. ¿Quiere cambiar? Véngase, mijo. Y agarra una caja de clavos, hermano, y un martillo. Dice: mire, mijo, cada que usted haga una maldad, agarre un clavo de esa caja y agarre el martillo y clávelo en la puerta. Cada que haga maldades, ponga un clavo ahí, pum, 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 ahí déjelo. Cada clavo significa una maldad que usted hizo. Hermano, pasó el tiempo, se acabó la caja, hermano, ya no cabía ningún clavo en la puerta. Ya no cabían. Y el niño fue: papá, pues ¿dónde sigo clavando? Le dijo: no, ahora ya no vas a clavar. Ahora, cada que hagas algo bueno, quita un clavo. Quita un clavo, sácalo para atrás. Okay. Fue y hizo buenas cosas, sacó el clavo, sacó otro y terminó la puerta. Dice: papá, va, dice, ya hice tantas cosas buenas que no hay ningún clavo. Mira nomás qué bueno hice. Le digo: ven, papi, ven. Párate en la puerta. ¿Qué miras en la puerta? No, pues por los hoyos que dejaron los clavos. Dice: eso es lo que deja cuando tú cometes un error con una persona. Son como clavos en el corazón. O sea, eso ya no, aunque tú quites el clavo, la quitada del clavo significa I'm sorry, pero queda el daño que el clavo hizo. Ahí se queda. ¿Cómo lo quitas? Con el arrepentimiento, hermano. La mujer le dice: papi, o cambias o ya no hay de piña. Yo quiero verte cambiar, porque me hablas muy bonito, me dices I'm sorry, pero cambia. Yo te perdono, pero cambia. Y muchos no cambiamos, hermano. Para llegar al cielo, esa es una de las llaves, el arrepentimiento. Porque si yo encubro los pecados, hermano, no va a prosperar mi vida. Así sea el orador más famoso que hay, sea el cantante. A veces la gente piensa, hermano, que el Papa no tiene pecados. No, hermano. Primeramente, uno de los más grandes. Sí. ¿Ah? Tiene uno de los más grandes, hermano, se lo digo. Dice, hermano: no prosperará más el que los confiesa y se aparta. O sea, los confiesa y ya no los vuelve a hacer. Eso quiere decir apartarse. O sea, sí, mami, hermano, ¿qué varón le va a decir a su mujer que anda con otra? Hermano, tiene que haber un corazón bien arrepentido ahí para que le confiese a su esposa que está haciendo algo que no está correcto. ¿Y qué mujer le confiesa a su esposo que le ha sido infiel? La sociedad, hermano, está podrida porque ha caído en eso. Nosotros como iglesia, hermano, no debemos de caer, porque tenemos un Dios sobre todas las cosas. Toda la gente quiere venir a la salvación, pero no quiere pasar por el filtro llamado Jesús. La puerta es Jesucristo. Para ir al cielo tenemos que entrar. Mi llave tiene que abrir la puerta que se llama Jesús. Yo tengo una llave, pero esa puerta dice que es la puerta de las ovejas. ¿Cómo lo dice? ¿Ok? Entonces dice, hermano, el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 3 dice que Él está a la puerta y toca. Si tú le abres, Él va a entrar. Si no le abres, Él no va a entrar. Entonces la puerta tiene un significado en nuestra salvación. No hablando literalmente, hermano. Estamos hablando de una puerta espiritual. Porque las llaves, hermano, son, hermano, el poder que Dios nos dio por medio de su palabra. ¿Ok? Y para abrir esa puerta
primeramente yo tengo que asegurarme que la llave del arrepentimiento o el punto del arrepentimiento esté en mí. Tengo que sentir dolor por haber dañado a alguien. Tengo que sentir dolor por haber pecado y transgredido, hermano, a Dios, la voluntad de Dios. Porque transgredir a Dios es que usted salga del beneficio. Fue lo que pasó, hermano, con Adán y Eva en el paraíso. O sea, Dios los expulsó. Dios los sacó. Dios ya no permitió que vivieran de lo que Él les hizo. Ya no estaban beneficiándose de lo que Dios había creado para ellos. Entonces, aquella persona que transgrede el mandamiento de Dios deja de vivir en los beneficios de Dios. Eso es. Tiene que haber arrepentimiento. Amén. Tiene que haber, hermano, confesarlo con nuestra boca. Con el corazón se cree, ¿para qué? Hermano, Para justicia. con el corazón se cree, ¿para qué? Justicia. Yo tengo que ser justificado por medio de mi fe, hermano. La Biblia lo dice. Pero tengo que confesarlo con mi boca. ¿Para qué? Para salvación. Yo tengo que confesar que Dios me ha perdonado y que he creído en Él para ser salvo. Pero hay gente, hermano, que no ha venido al arrepentimiento. Entonces, no es tan fácil como nos la pintan, hermano. Pero la Biblia nos habla cuál es el camino. ¿Cuál es el camino de justicia? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, la puerta con la que vamos a abrir, hermano, se llama Jesús. Y Él nos dio la llave primera, que se llama la llave del arrepentimiento. Otra escritura que miramos, hermano, es 2 Corintios 7:9 al 11. 2 Corintios, si hay un hermano o una hermana, amén. 2 Corintios, capítulo 7, verso 9 al 11. Amén. Amén, hermano. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, porque la tristeza no es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. El 11. Porque he aquí mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué rendición. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Óigalo bien, hermano. Hablando todavía del arrepentimiento. Dice: ahora me gozo, no porque haya sido contristados. Hermano, aquí habla Pablo. Dice Pablo: no me gozo. El apóstol Pablo dice: no me gozo. O sea, no porque haya sido, ¿qué? Que haya congoja, o porque te hayas entristecido. O sea, no me gozo por eso, sino porque fuiste contristados. ¿Para qué? Porque hay gente que siente el dolor, pero no siente arrepentimiento. Hay gente que dice: y la regué. La regué, hombre. Ah, qué caray de mí. Pues así soy. Cuidado, hermano. Pablo decía: no me gozo nada más porque se sientan mal. Me gozo porque se sientan mal, pero también vengan al arrepentimiento. Que digan: wow, pues me tengo que arrepentir. ¿Ah? Pablo decía eso, hermano. ¿Ah? Que también porque habéis sido contristados según Dios, por medio de su palabra, hermano. ¿Ah? Dice: para que ninguna pérdida padecieses
por nuestra parte. Porque, hermano, si nosotros dañamos a alguien, especialmente, hermano, mire, el alcohol, el licor, cuando un hombre o una mujer, hermano, cualquiera de los dos, el padre de familia, el hombre o la mujer, hay alcohol dentro del hogar, hermano, eso no nada más daña al que está tomando. ¿Sabe a quién daña? Daña al cónyuge y también daña a los hijos. Entonces, hermano, daña todo el entorno de nosotros. ¿Ok? Entonces, no hay, hermano, un compungir por el arrepentimiento. Por eso Pablo habla de pérdida. Mire lo que dice. Dice que por la palabra, hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios, y usted sabe que si usted no se arrepiente por lo que la palabra le está diciendo, ¿ok? Entonces tiene una pérdida. Pero si usted siente el dolor conforme a lo que Dios le está diciendo por la palabra, dice, hermano, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Ok, mi error puede llevar a perder a mi familia, a mis hijos o a mi esposa por el alcohol que yo tomo, por ser necio de estar tomando. Primero daño mi organismo, pero allí también, hermano, hay un espíritu de egoísmo, que nada más pienso en mí, en mí, en mí y en mí. No pienso en mi pareja y no pienso en mis hijos. Ok, va a haber una pérdida, hermano, cuando aquello crezca. Cuando el problema crezca, viene un problema, hermano, en que aquel hogar se va a destruir, hermano. Y lo hemos visto, hermano, en mi familia hubo eso. Con mis tíos, hermano, hubo eso. Especialmente, hermano, en una de las hermanas de mi madre. Llegaba mi tío, hermano, cuando yo estaba como de la edad del hijo de Omar. Y yo ya tenía miedo a mi tío, porque en México, hermano, cuando yo tenía esa edad, éramos muchos primos, hermano. Era la generación donde más hubo hijos. En mi familia, hermano, entre tíos, parientes y todo, hermano, la generación donde hubo más hijos fue en mi generación. Ya después ya fueron 1, fueron 2, pero en mi generación todos tenían de 4, de 5, de 6. O sea, que cuando nos juntamos en la fiesta, hermano, era un ejército de niños. Los pares ahí, hermano, eran de gente, de puros niños. La mayoría eran puros niños. Y yo me acuerdo, hermano, que llegaba mi tío, hermano, a tocar. Y bueno, le digo, hermano, vivíamos en una casa grande, hermano, donde había bastantes cuartos, y ahí vivía toda la familia, mi abuela y todos vivían ahí. Y me acuerdo que mi tío llegaba y tomaba. Ya cuando empezaba a tocar la puerta, hermano, sabíamos que ya venía bien tomado, hermano. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Nos corremos atrás y nos escondemos atrás de las macetas, hermano. Ya había temor. O sea, el hombre que toma o la mujer que toma no piensa que está dañando un espíritu. Y primeramente, hermano, está dañando a corazones que son niños, que no entienden, que sienten miedo, sienten pavor. En vez de sentir que te aman como padre o como madre, van a sentir, hermano, un coraje cuando crezcan. Van a sentir un odio, porque, hermano, cuando los niños crecen, ellos toman su propia opinión. Ellos van a pensar, hermano, raciociniamente. Porque no todo el tiempo se van a quedar infantes, no todo el tiempo se van a quedar niños. Un día un hijo te lo va a reclamar, o una hija te lo va a reclamar. Cuando tú pudiste estar conmigo, no lo estuviste. Cuando tú me tenías que corregir, no lo hiciste. Y eso, hermano, no venga a decir, hermano, alguien que está pasando por eso, no me venga a decir que le van a aventar coronas, porque no va a ser así. No coronas de cerveza, coronas de flores. Me refiero a eso, aclaro el punto. Entonces, hermano, a veces no nos arrepentimos. Y ¿sabe qué, hermano? Aunque el padre daña a los hijos, el padre tiene que ir a pedirle perdón. Yo pasé una experiencia, hermano. Yo la viví con mi padre. Mi padre le fue infiel a mi madre, hermano. Y voy a contar esta historia.
Mi padre le fue infiel, yo lo miré con mis ojos, hermano. Pastor, ¿cómo? Sí, hermano, yo tenía 11 años cuando yo miré a mi padre acostarse con una mujer. Pregúntame cómo me sentí, hermano. Confundido. No lo entendía. Pero pregúnteme cómo actué después. Yo odiaba a mi padre, hermano. Porque yo amaba bastante a mi madre, hermano. Primeramente porque ella estaba pasando por muchos problemas de salud. Y mirar la actitud de mi padre. Yo fui el único varón en la casa, hermano. Mi padre me traía para arriba y para abajo. El error de él, hermano, él se atrevió a dejarme solo en el carro por más de 6 horas para irse a meter con una mujer. Estoy contando lo que había en mi corazón. Yo lo perdoné. Un día yo se lo dije, padre, yo te perdono. Porque él también vino, hermano. Un día, hermano, a mí me atendió. Yo no tengo problemas del corazón, pero un día, hermano, me pasó que hay un desorden que hubo en mi organismo y me detectaron que había como una falla en el corazón. Entonces, cuando mi papá me llevó con el cardiólogo, porque mi papá fue a la cita conmigo, hermano, en California, me acuerdo que era en Pomona, y él oyó, hermano, lo que dijo el cardiólogo. Y cuando me dijeron, no, es que tiene que reposar, tiene que estar como una semana en cama, porque se agita mucho y eso puede perjudicar su corazón. Fue una falsa alarma después, hermano, porque después también me atendí eso, pero le dijeron, no, está bien. Pero yo creo que era Dios, hermano, para hablar con mi padre. ¿Sabe qué hizo mi padre, hermano? Vino y se postró donde yo estaba sentado en la cama y me dijo, hijo, perdóname. Perdóname. Él me lo dijo, hermano, él me lo dijo. Lo dijo. Ya en ese tiempo, hermano, yo ya iba a la iglesia. O sea, primeramente yo ya no tenía la misma mentalidad. Pero yo de pequeño, hermano, yo miré ese error de mi padre. Un día yo lo usé, hermano, para manipularlo a él. Lo chantajeé. Sí, hermano. De niño yo chantajeé a mi papá con esa situación. Un día yo quería que mi papá me comprara algo y no quiso. Le dije, si no me lo dice, si no me lo compro, le voy a decir a mi mamá. ¿Y sabe qué hizo el papá? Ok, mamá. ¿Hizo bien? No, no hizo bien. Ni yo tampoco. Pero yo dije, pues si mi mamá era de la feria, entonces, porque mi mamá trabajaba, hermano, mi mamá tenía negocios en México. O sea, y en todas las mentalidades, hermano, en todos esos espíritus está el diablo. Porque lo que el diablo vino es para destruir, hermano. Entonces, tiene que haber arrepentimiento. La primera llave, hermano, es arrepentirse y cambiar. Uno tiene que cambiar, hermano. Tiene que tener uno temor a Dios. Denle un aplauso al Rey. Tiene que haber un temor, hermano. ¿Ah? ¿Dónde me quedé? Dice, porque la tristeza que es según Dios, la tristeza que es según Dios, no humanamente, porque hay tristeza del mundo y hay tristeza de Dios. Pero la tristeza que Dios pone en nosotros produce un arrepentimiento, hay un producto. Hay tristeza del mundo y hay tristeza que Dios nos da. Pero esa tristeza que Dios pone en nuestro corazón es para que nos arrepintamos. Según Dios, según la palabra. ¿Ok? Por eso no me debo de gozar nada porque alguien diga, ay sí, pues siento tristeza en mi corazón. Pero uno no ve el efecto, hermano. Uno no ve el efecto. Oh, pastor, yo he cambiado. Pero uno mira que está tropezando con la misma piedra, 3, 4 años con la misma piedra. Arriba del mismo, hermano, arriba del mismo burro, cuando menos cambia el color para ver otro. Van sumidos en el mismo macho, hermano, de color blanco, y cámbialo siquiera de color para ver ya otra cosa. O sea, allí están, hermano. O sea, pues sí, perdóname, pero no hay un arrepentimiento, no hay ganas de cambiar. ¿Ok? Y según la palabra, hermano, según Dios, ¿ok? Eso debe de producir un arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano?
para salvación. Ok, porque eso debe de producir en nosotros. ¿Ah? Para salvación de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén, hermano. Por eso le digo, la tristeza que el mundo, hermano, produce es la muerte. Sí, pues, dice que qué hombre que anda con la mujer ajena. Hablando de eso, que anda con la mujer ajena, dice que qué hombre que va caminando por las brasas descalzo, ¿no se quemará? Hablando de eso, hermano, es que ahí está hablando del adulterio. ¿Qué hombre? Okay, hablando de la mujer ajena. ¿Qué hombre que va caminando sobre las brasas? ¿Sí sabe lo que es? Lo que pone para hacer la carne asada. Y va caminando descalzo, dice, ¿no se quemará? O sea, que está tipificando que si andas con algo que no debes de hacer, te estás quemando, papá. Te estás quemando, mamá. Te estás quemando. Tarde o temprano te vas a quemar. Tarde o temprano vas a arder en el fuego. Es nada más cuestión de tiempo. Entonces, el mundo, hermano, produce muerte. Yo conocí un hombre, un amigo de mi padre, que se metió con una mujer ajena y lo mataron, hermano. Fue y le dijo al otro, pues sí, me metí con tu mujer y pues perdóname. Pero el otro no lo perdonó. ¿Sabe qué hizo? Y andaba otro amigo con él, así también por el Huendero. Pum, 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 pum. Haga 2 funerales, hermano, con los amigos de mi padre. Por eso, hermano, tiene que haber un arrepentimiento genuino, dice la Biblia. ¿Ah? Dice la palabra de Dios, hermano, porque he aquí esto mismo, de que haya sido concristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? O sea, según la palabra de Dios, cuando te diste cuenta que debes de arrepentirte, ¿qué fruto sacó eso? ¿Qué fruto? Si escuchaste la palabra de Dios y entendiste la pedrada, porque a veces dices, esa pedrada fue para mí. Sí, cuando entendiste que esa pedrada te cayó, ¿cuál es el efecto? O sea, ¿qué produjo? ¿Nada? No, no puede ser nada, hermano. Arrepentimiento. Correcto, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Porque la tristeza que, en el 11, porque aquí esto mismo de que haya sido concristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? Pablo dice, hermano, que en el mundo, dice, ¿de qué nos orgullecemos? ¿De qué podemos decir, oh, yo fui bueno en el mundo, si son puras vergüenzas? O alguien, hermano, puede hablar bonito de que realmente no necesita el perdón de Dios. Alguien aquí, hermano, en esta congregación esta mañana puede levantarse y puede decir, pastor, yo no necesito de Dios porque soy una persona buena. ¿Hay alguien aquí, hermano? ¿Hay alguien que se ponga en pie y diga, pastor, yo no necesito a Dios, no necesito arrepentirme, porque yo soy una persona buena, no he hecho nada, no le he sido infiel a mi esposa, no he tomado, no hay nada de eso? ¿Hay alguien, hermano? Puras vergüenzas, hermano. ¿Amén? A veces somos unas cajitas de sorpresas, hermano. A veces a veces el esposo o la esposa, cuando ya vive con él, pues es que, hermano, a veces enseñamos nada más lo que queremos que vean. Pero de repente, hermano, cometemos un error, ¡pum!, se abre la cajita. ¡Ay! ¡Ay, papá, no pensé que eras así! ¡Ay, mamá! ¡Mija! ¡Wow! ¿Con quién me casé? Esas son las sorpresas. O ningún hombre o ninguna mujer, especialmente los que están casados, hermano, ¿no han recibido una sorpresita de ese tipo? Hay pecados ocultos, hermano, que jamás los vas a ver. Te lo voy a llevar hasta la tumba, tu pareja. Te lo digo en serio. Okay. Por eso dice la palabra de Dios, ¿qué defensa? No, yo fui bueno, pastor. Hay un
dicho que dice que desde que se inventaron las mentiras se acabaron los pretextos. ¿Ah? Hermano, tengo 2 o 3 semanas que no lo veo en la iglesia. No, hermano, fíjese que tengo otro trabajo, hermano. O sea, damos bien muchas excusas, hermano. Nos queremos defender. A veces queremos, ¿cómo se dice, hermano? Justificar. Queremos justificar un error que cometimos. No, pues que yo le fui fiel porque pues ella andaba mirando a otro. Eso no quiere decir, hermano, que tú lo tengas que hacer. Eso no quiere decir que lo tengas que hacer. Primeramente, hermano, usted debe de saber quién es. La Biblia habla de identidad, hermano. Dios nos ha dado identidad. Somos hijos de Él. Cuando Él, hermano, nos ha dado, hermano, de su poder, de su autoridad, hermano, nos ha dado su sangre para salvación, para arrepentimiento, para perdón de pecados, hermano. Entonces yo me debo de comportar como tal, como un hijo de Dios. No puedo andar, hermano, en un desorden en mi vida, porque Cristo es el que la tiene en sus manos. Si no pudimos nosotros, hermano, cuando usted tiene un problema con una persona, con su cónyuge, con vecino, y que no puede arreglar un problema, ¿a dónde lo llevan a usted? ¿A dónde lo llevan? A la corte. ¿Y qué se hace en la corte? Hay un mediador que se llama juez. Como usted no tuvo la capacidad ni el raciocinio para poder arreglar sus problemas, entonces le van a poner una nana que esté arreglando, y quiera o no quiera, lo va a hacer. Porque eso es lo que hace un juez. Ok, si no lo haces, aquí tengo que ir, si no lo haces en una semana, manda un policía que te traiga y te regresa aquí a la cárcel. Lo va a hacer, hermano, aunque usted es regañadiente y si quiere, lo va a tener que hacer tarde o temprano. Porque eso es. Den un aplauso al Señor. A veces nos excusamos, hermano, ponemos tantas defensas. ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente efecto? ¿Qué celo? Hermano, tiene que haber indignación por las cosas viejas. Por eso Pablo habla del viejo hombre y de la vieja mujer. Que ya en nosotros no esté el pensamiento viejo. Ya no, yo no debo de en ningún momento, hermano, tengo que sacar a Ramón el viejo y traerlo a mi vida. Jamás. No debo de hacer eso. Porque si lo saco de donde él fue sepultado, el viejo Ramón, aquel que no conocía a Cristo, aquel que no tenía un arrepentimiento, ya Dios lo sepultó, ya Dios lo mató, está enterrado. Cuando yo me bauticé y decidí bautizarme, dice que también somos muertos por Cristo. En el bautismo, nuestra vida vieja fue muerta. Nuestras actividades viejas fueron muertas. Somos criaturas nuevas, hermano. Hoy en Cristo todo es nuevo, pero queremos volver a sacar aquel viejo que está allá. O la vieja mujer, con las mismas ideas, hermano, con el mismo enojo. Yo soy García y García me quedo. Yo soy López y López me he de quedar. Así me enseñó mi vieja y así me quedo. Es que con Dios no trabaja eso, hermano. Dios cambia. Dios liberta. Y cuando hay, hermano, ese cambio, ese dolor que Dios produce en el corazón, hay un cambio. Hay un fruto. Hay un fruto de arrepentimiento, de que no vuelves a ser el mismo. No lo vuelves a hacer. Porque el día que se te presente el mismo problema y tú sabes que por ese problema tú caíste, vas a decir, no, porque me voy al infierno. Alguien aquí, hermano, después de que ha venido a Cristo, ha volvido a tener las mismas tentaciones del mundo pasado, de la vida vieja. Hermano, a mí se me han presentado. Ahora, ¿cómo usted toma esa actitud? ¿Cómo usted las va a enfrentar? ¿Qué va a hacer usted? O sea, ¿qué va a hacer? O sea, aquí está la situación. ¿Lo va a abrazar? Pues véngase, papi. No, mi hermano.
dice que nos debemos apartar de toda maldad. Apártese de todo mal aquel que invoca el nombre de Dios. Denle un aplauso a él. Ahora, hermano, vamos a ir a Isaías 1:18. A lo mejor no me voy a dar dos, hermano, no voy a dar los 4. Isaías 1:18. Lo vamos a leer, creo, desde el 17, hermano. Amén. Porque creo que es desde ahí. Nada más tengo la escritura. Amén, hermana Yarira, me lo va a dar desde... ¿Qué le dije? Isaías 1:18. Sí, Isaías 1. Permítame. Un segundo, hermano. Quiero estar ahí mismo. Ok. Oh, desde el 16, hermano. Desde el 16, léalo. Amén. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. ¿Entendió, hermano? Dice, restituir al agraviado. Cuando nosotros, hermano, hay un temor y hay un arrepentimiento, hay que restituir lo que se ha perdido, hermano. Cuando usted choca en un accidente, en un automóvil, y usted tiene la culpa, le dicen, usted fue el culpable, usted tuvo la culpa, usted chocó a esa persona. ¿Qué le van a decir a usted que tiene que hacer? Si usted tiene aseguranza, van a ir con su aseguranza porque es aseguranza de usted. Si no tiene la aseguranza, lo van a llevar, hermano, a un juicio civil de dinero. La ley dice que usted tiene que restituir, hermano, en el accidente, lo que usted causó. Ahí son causas de efecto. Su causa tuvo un efecto que dañó a otras personas por su, ¿cómo se dice? Inactitud. Pues creo que esa es la palabra, no sé. Dice que hay hermanos aquí que conocen también eso y quiero que me corrijan. Por no tener cuidado de hacer lo que hace usted, hermano, dañó a otras personas. Entonces ellas tienen que ser restituidas monetariamente, porque si no lo hace, hermano, le van a quitar su casa, le van a embargar su salario, aunque no quiera. Aunque no quiera. Yo una vez, hermano, en California, yo no tenía aseguranza en mi carro, y ¿sabe el juez lo que hizo? Le mandó una carta a mi patrón y le dijo, ¿ahí trabaja Ramón Valencia? No, pues que sí. Por orden de la corte, por el juez tal fulano de tal, yo te ordeno que le retengas el 35% de su salario de cada cheque. ¿Qué va a hacer el patrón, hermano? Verificar nada más que esa carta venga de la corte. ¿Sabe qué? Cuando usted recibe su cheque, usted va a decir, ¿y por qué me bajaron $200? No, ahí va a decir, orden de la corte, por fulano de tal. Usted va con su patrón y dice, ¿por qué me quité? No, yo no te los quité. Tú tuviste un problema, entonces la corte me mandó una carta a mí y por ley tengo que quitarte ese dinero. O sea, antes de que usted reciba tu dinero. Y si así fuera con todo lo que hemos hecho, hermano, si Dios nos cobrara por restituir las cosas, ¿cuánto le deberíamos a Dios? Hermano, si Dios nos cobrara por haber agraviado las cosas, ¿cuánto usted le debería a Dios?
¿Sabe que hay aseguranzas de más de 2 millones? Esos trocononones que andan ahí en el freeway no traen aseguranza como un carrito, hermano, de 100, $200. No traen millones ahí. Porque saben que ese animalonón puede causar, hermano, algo bien terrible. Entonces va a cubrir aproximadamente la mayoría, y si no, pues tienen otras aseguranzas. Pero la ley dice que ese camino no puede andar rodando mientras no esté sujeto a la ley de transportación. Y la ley de transportación dice que tiene que tener ese tipo de aseguranza. ¿Quieres tener un troque y andar así? O que tienes que sujetarte a que tengas ese tipo de aseguranza. No, pues mejor no, entonces no te metas ahí. Entonces, hermano, ¿cuál es la aseguranza que nosotros tenemos? ¿Sí? ¿Pero por medio de qué? Primeramente, hermano, por medio de la fe. Pero, hermano, esta llave, hermano, la primera llave, que es arrepentimiento, tiene que haber todo esto. Tiene que causar en nosotros todo esto. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? Dios te va a sentar, hermano, y te va a decir, hey, aquí me debes. O cuando usted hace un negocio, ¿a poco pues nomás echa el dinero a la bolsa? ¿Ah? ¿A poco nomás echa el dinero a la bolsa? No, usted dice, bueno, tanto invertí y tanto fue lo que saqué. Cuando usted saca más de la inversión, ¿qué dice? Pues aquí está el business. ¿Sí o no? ¿O a poco alguien se va a entristecer y decir, no, pues ya no voy mañana, mira, saqué más de lo que metí? ¿Sí? ¿Hay alguien que tenga esa actitud, hermano? Nadie la va a tener, hermano. Cuando usted sabe que sacó más el doble de la inversión, va a decir, pues, ¿para qué trabajo? Aquí está el asunto. Okay. Cuando venimos a cuentas con Dios, nos damos cuenta, hermano, que tenemos ganancias. Pero la palabra de Dios dice, venid y estemos a cuentas. ¿Y luego qué dice? ¿Qué dice, hermano Yadiro, después de que dice que estemos a cuentas? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias, hermana. Si fueras el peor de los pecadores, hay solución, hermano. Hermana, si eres la peor de las pecadoras, hay solución. La puerta no se ha cerrado. La puerta no se ha cerrado. Dios nos ha dado la llave. Para mucha gente la puerta está cerrada porque no saben cómo entrar. Quieren entrar por otro lado, buscar meterse por las ventanas. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que tenemos que entrar por la puerta llamada Jesús. Entonces, Él nos ha dado primeramente, hermano, el arrepentimiento, el sentir compungión en el corazón. Perdón si lo dije mal. Ser compungidos de corazón. Del corazón, hermano. Que es ese dolor produzca un arrepentimiento. Dijeron los judíos, sí, ya la regamos. Varones, y luego les dicen, ok, pues ya lo hicimos, ya la regamos. Y luego ellos hablan que viene el efecto de la conversión. Dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ellos no se quedaron tranquilos. Le dijeron al apóstol Pedro, hermano, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, fueron a todos los apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero alguien, hermano, que ha pecado y ha transgredido, no dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero no le pregunta a la persona. Si usted ha dañado a su cónyuge, dígale, mami, ¿qué voy a hacer? O si la mujer ha dañado al varón, porque hay de las dos aguas, hermano. O si la mujer ha dañado al varón, tiene que decírselo. Para que las cosas funcionen, hermano, tiene que haber un arrepentimiento y una conversión. Tiene que haber dolor, tiene que nacer el dolor por haber dañado. Primero de Juan 1:9. Ok. Habla de confesión. ¿Sí la palabra? Confesar. Habla de confesar.
pero no con el sacerdote que está ya metido en un cajón. Amén. Solamente Dios. A Él hay que confesar. Dígalo, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermano. Denle un aplauso, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, Él es fiel y justo. Hermano, cuando uno confiesa el pecado, Dios no lo va a dejar morir, hermano. No piense eso. Si cuando usted ya fue y de todo tu corazón usted pidió arrepentimiento, hermano, pidió perdón por causa del arrepentimiento, porque también eso sucede, hermano. Voy para la otra línea. A veces usted, hermano, se convirtió, hermano, tuvo dolor para venir al arrepentimiento. Y usted le pide perdón a una persona. Usted va de todo corazón a pedirle perdón y aquella persona no le perdona. Ese no es problema de usted. Ese es problema de la otra persona ya, porque usted ya fue justificado al venir al arrepentimiento y que haya un arrepentimiento genuino de corazón. Porque a veces hay personas que no nos perdonan. Eso déjelo, Dios lo va a trabajar. Usted no lo va a cambiar. Usted no va a cambiar el pensamiento de la gente. Pero eso Dios lo va a cambiar. Si confesamos, hay que hablarlo, hermano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel. Si confesamos nuestros pecados. Cuando venimos aquí al altar, ¿qué hablamos con Dios? ¿Qué hablamos con Dios? ¿Usted confiesa, hermano, sus pecados? ¿Ah? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice que Él no se acordará de ellos más, que los aventará hasta el fondo del mar. Él ya no los volverá a traer, ya no volverá a sacarlos. ¿Ah? Cuando hay perdón, hermano, uno ya no tiene que acordarse de eso, porque ya Dios nos perdonó. No, pues es que eras un drogadicto, eras un mujeriego. Sí, pero era tiempo pasado. Era, hoy soy una criatura nueva. Es lo que pasa, hermano, con el endemoniado gadareno. Mire la condición, hermano, de los espíritus, de los demonios que estaban en él. Pero cuando Cristo llegó y lo libertó, hermano, mírenlo después, la actitud de él. ¿Cuál era después? La gente se sorprendió, verlo bien bañadito, bien afeitado, hermano, derechito, con su camisa blanca, con su pantalón negro, ahí, hermano, ahí sentadito, tranquilo, en rectitud juicio. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, hablamos del segundo punto, hermano, que es el bautismo. Amén. La segunda llave. La primera llave fue el arrepentimiento y la segunda llave, hermano, es el bautismo. Allí en Marcos capítulo 16, ¿alguien que me lo lea? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, gracias, hermano, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh, ahí está, pastor, ahí está lo que le dije, que el que creyere nomás levante su mano. No dice levante la mano, habla de creer. Pero si usted va, hermano, esta escritura tiene un contexto. En San Juan capítulo 3, hermano, ahí donde dice Jesucristo a Nicodemo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Y también habla, hermano, acerca de el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, creer, después viene, hermano, la obediencia.
El bautismo es un acto de obediencia. Mucha gente no lo sabe, pero se lo enseño en esta mañana. Jesucristo le dio un mandamiento, una orden a los discípulos: ir y predicar el evangelio. ¿A qué? A toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Óigalo bien, hermano. Siempre he enseñado esa escritura. Allí, hermanos, solamente estaban los discípulos, no había una multitud de gente. Los discípulos, Jesús anteriormente les dijo: vayan a tal lugar, allí espérenme, que allí les voy a dar un mandamiento. Les ordenó que fueran a aquel lugar. Entonces fueron allí, hermano, y Jesús tomó, hermano, una comisión. Comisionó a sus discípulos a que fueran y aplicaran lo que les fue enseñado. Porque Jesús dice que, hermano, enseñándoles que guarden, ¿qué? ¿Qué dice? Vamos a leerlo, hermano. Vamos a leerlo. Mateo 28, hermano. Mateo 19. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Primeramente, hermano, aquí no está la Trinidad. Y esto lo he enseñado y lo voy a seguir enseñando, porque la Biblia me enseña eso. Hace unos días, hermano, conocí una familia cristianos de muchos años, y me hablaban de 3 personas, y me preguntaron que si estaba de acuerdo que Dios estaba en 3 personas. Le dije: no, no estoy de acuerdo. Todas las cosas van a salir bien, hermano, mientras usted esté de acuerdo en ciertas cosas. Pero, hermano, créalo, hermano, créalo, y se lo digo porque es una convicción que tengo en el corazón. Yo a usted no lo voy a enseñar algo que no esté escrito, ni tampoco, hermano, lo que mejor me parezca. Es conforme a la palabra de Dios. Ahora, yo le pregunté a esa familia y le dije: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Porque la Biblia habla de un Jehová. Pues Dios. Okay. Entonces, tenemos que entender que primeramente Dios no se dio a conocer por el nombre de Jehová. Y eso es muy largo, hermano, para enseñarlo. Tengo que meterme en el tema del tetragramatón y enseñar lo que eso significa, para poder entender por qué aparece Jehová. Pero mucha gente no sabe, hermano. Entonces, lo primero que yo hice, le dije: bueno, si usted sabe que Jehová es Dios, entonces ¿quién creó todas las cosas? Pues Dios, Jehová, ¿o qué? Entonces explíqueme lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 1. Explíqueme, desarróllenme ese tema. ¿Qué dice San Juan, capítulo 1? ¿Qué dice, hermano? ¿De qué vamos al punto? Para hablar del bautismo, hermano, una de las llaves es el bautismo. Y mucha gente ya no cree en el bautismo, hermano. Si usted no tiene esa llave del bautismo, usted no puede entrar al cielo. No, hermano. Aunque usted diga que sí, no lo es. No porque yo sea el pastor, porque la palabra lo estipula. ¿Ah? ¿Por qué? Vamos al libro de San Juan, capítulo 1 y verso 1. Así como Génesis empieza en el capítulo 1, verso 1, también el libro de San Juan, al inicio,
Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Okay. Si el verbo era Dios, ¿dónde estaba el verbo? Esto lo tengo que enseñar, hermano, porque estamos tratando el punto de la llave del bautismo. Y mucha gente no va a entrar, hermano, porque hay mucha gente que está bautizada erróneamente. Está, hermano, bautizada conforme a la ideología humana y a los dogmas humanos, no conforme a la voluntad de Dios. La Biblia, el plan de Dios, no fue instituido en ideologías humanas ni en dogmas humanos. Entendamos primero esto, hermano. A mí la Biblia, hermano, alguien me ha dicho, no, pues esa no la escribió Dios. Claro, tengo que entender esto. Dios no agarró una pluma y un papel y dijo, ok, aquí está. No. Lo que sí hizo Dios es que llamó a uno de sus siervos, un varón de Dios, un varón que Dios escogió llamado Moisés. Habló con él y le dijo, Moisés, escribe todo esto que te voy a decir. Alguien me dijo, ¿a poco Moisés escribió ahí con lápiz? No, hermano, Moisés estaba escribiéndolo en una tabla. Porque las primeras tablas se quedaron. ¿Sí o no? Pero luego surgieron otras. Cuando surgieron las siguientes tablas, ¿traían cambiadas las palabras? Eran las mismas, hermano. Eran las mismas. Lo mismo que Dios le dio a Moisés era lo mismo que estaba escrito. Tenemos que entender eso. Dice que Dios, hermano, les dio inspiración a sus santos profetas. ¿Ah? Dice que, hermano, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Edificados sobre fundamento. Hay un fundamento. Para yo ser salvo, tengo que tener la llave del bautismo, pero el bautismo tiene un fundamento. Aquel que no viene por medio de Jesús no es salvo. Hay personas, hermano, y me ha ardido mi corazón cuando las personas cambian las palabras. Okay. La palabra de Dios dice que hay aquel que le quite o le ponga a la palabra de Dios, vendrán todas las plagas que están escritas en ella. Eso dice la Biblia. Hay de aquel que le quite o le ponga. El ay es una expresión de dolor. Cuando usted le muere una muela, dice, ¡ay! Me duele. Esa ay que habla la Biblia es una expresión de dolor, no de gozo. ¿Ah? Por eso dice, ay de aquel que le quite o le ponga la palabra de Dios, vendrán sobre él todas las plagas que están. ¿Y cuáles son las plagas? Hermano, Dios mandó plagas a Egipto. Entonces no encaja la ideología del hombre. Alguien me dijo, es que la Trinidad tiene historia. Okay. La historia se sujeta a la palabra de Dios, no la palabra de Dios se sujeta a la historia. Es que está fundamentada en la historia. No, la Biblia está fundamentada en el mismo Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿O no está de acuerdo? Es bíblico. Entonces, Mateo 28:19 es un mandamiento que Él les ordena a sus discípulos ir. Ahí no le dijo a Ramón, no le dijo a Chonita, no le dijo a Petra, no le dijo a Rododendro. Le dijo a sus discípulos, vayan. Les dio una orden. Esa orden que les dio se llama
comisión, porque Él comisionó. Tú y tú me van a ir a ver aquel asunto. Entonces, eso se llama delegar autoridad o delegar poder. ¿Qué hace un presidente cuando manda un grupo de personas que él no puede ir, pero manda un grupo de personas? Vayan en mi nombre, díganles que fulano de tal los manda de tal país, les manda una carta y lo que ustedes tengan que hacer es como si lo hiciera yo. Cuando le expliqué eso a esa persona me dijo, ya ve que sí. No, es que entendamos una cosa. Todo mandamiento tiene un cumplimiento, ¿sí o no? A menos que no lo quiera creer. Pero todo mandamiento se tiene que cumplir. Okay. Entonces, esta orden que Jesús dio, esta llave, hablando del bautismo, les dijo, ir. ¿Y qué dice? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde se cumple ese bautismo? ¿Dónde se cumple? Hermano, en toda la Biblia, no va a encontrar físicamente una evidencia que hayan bautizado a una persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo va a encontrar. Cuando yo no encontré eso, entonces dije, ok. Porque si Jesús ordenó que hicieran eso, entonces tiene que haber una evidencia. ¿Qué dijo Jesús cuando caminaba? Que todo lo que estaba levantado, dice que se caería, hermano, este edificio se caería, pero en 3 días Él lo volvería a edificar. Mucha gente no le creyó. Mucha gente pensaban que hablaban del templo, ¿ok? Pero estaba hablando de su propio cuerpo. A los 3 días yo lo levantaré. Mucha gente no le creyó. ¿Cómo dice que el templo fue levantado en tanto tiempo y se llevaron, cómo en 3 días lo va a estar loco? Porque la gente, hermano, piensa de una manera locamente. Los discípulos fueron instruidos por Jesús día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Aún Jesús sabía, hermano, cómo tosía uno. Aún, hermano, Jesús sabía cómo se peinaba uno. Aún Jesús sabía, hermano, cuando discutía el uno con el otro. En algunas veces Jesús los apaciguó. Les dijo que no sabían ni qué espíritu eran. Una vez Pedro, siendo con un coraje, hermano, sobrepasado, le dijo, cálmate, cálmate, Pedro. Ok, lo calmó. Él conocía el carácter de cada uno de sus discípulos. Como Jesús sabía, hermano, ya les había enseñado cuál era el sistema que Él tenía, hermano, el plan que Él tenía para evangelizar. Entonces Él, hermano, viéndolos, sus discípulos, sabiendo que ya habían aprendido todo lo que Él les había enseñado, entonces se tomó el poder y la autoridad para comisionar a sus discípulos. No vinieron personas de afuera, no vinieron personas extrañas, porque en aquel tiempo surgió un grupo llamado de los Nicolaitas. Amén. En el tiempo de, hermano, también en el tiempo de Pablo, surgió un grupo de los Nicolaitas, pero, hermano, de los tal Nicolás. Era una doctrina que ya se predicaba, hermano, aún en las iglesias de ese tiempo de los apóstoles. Y ese problema lo tuvieron los discípulos, tuvieron el problema como hoy lo tenemos. En aquel tiempo no eran los testigos de Jehová, no eran los mormones. Aunque a Pablo, hermano, una vez se enfrentó con alguien de lo que hoy se llama mormonismo. Ya aplicaban eso en el tiempo de Pablo. Pero cuando se encuentran con este problema, hermano, el Señor Jesucristo les ordenó que fueran y enseñaran nada más lo que Él les enseñó. Por eso no podía venir gente extraña, hermano, a esa comisión. No podía haber otra gente que no creyera en la palabra de Dios tal como Él se las enseñó a los discípulos. Había gente, hermano, que creía en otra cosa en el tiempo de Jesús. Sí, mi hermano, sí. ¿Por qué? Porque mire, hermano, los discípulos se encontraron aún con personas que no eran discípulos de Jesús. O sea, hablando de los 12, porque fuera de los 12 sí habían personas que creían en Jesús. Habían personas que no eran apóstoles, pero creían en lo que predicaban. Ahora, pero Jesús nada más seleccionó a 12 cerca de Él para darles la instrucción, para darles autoridad, para darles
poder para que hicieran eso. Porque la Biblia dice en Mateo, hermano, capítulo 5, dice que Él les dio poder para que los espíritus se sujeten a ellos. Les dio autoridad. Entonces, esa comisión que pasa en Mateo 28 y 19, ese poder Jesús se los dio. Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no había una persona que no conociera quién era el Padre, que no conociera quién era el Hijo y que no conociera quién era el Espíritu Santo. Ellos sabían quién era Jesús. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque San Juan capítulo 14, Jesús le aclara el pensamiento vago de Felipe. Ahí se lo dice. El discípulo tiene una duda. En el capítulo 14 del libro de San Juan, Jesús le dice: ¿creéis en Dios? Creer también. Óigalo bien, hermano. Es que debemos, hermano, cuando hablamos del bautismo, tenemos que mirar todas las partes acentuadas que la Escritura nos enseña. Primeramente, como ya había gente confusa en ese tiempo, y la Biblia dice que cuando Dios les ordenó que fueran a tal lugar, la Biblia dice, hermano, que aún algunos dudaban. Si yo, hermano, comisiono a hermanos, me tomo 3 hermanos aquí y les digo: hermanos, vayan, hermano, y el Señor les va a aparecer en un cerro allá arriba. Muchos van a dudar eso. Porque también lo debo de entender, hermano, porque cada quien tiene su propia opinión y su propia manera de pensar. Aquí se trata, hermano, de fe. Se trata de obediencia. No se trata de opiniones. Ok. Y desde la antigüedad, hermano, ha habido opiniones. Ha habido cuestiones. ¿Ok? Entonces sucede esto. Sucede que Jesús nada más selecciona a 12 discípulos y les da la comisión porque, hermanos, los discípulos, especialmente uno de ellos, se encuentra con alguien que está predicando a Jesús fuera del grupo de los 12. Le viene y le dice al Señor: Señor, allá hay alguien que predica en tu nombre. Fíjese bien, le dice: hay alguien que predica en tu nombre. No le dijo en el nombre de Nicolás, no le dijo en el nombre de los apóstoles, no le dijo eso, le dijo en tu nombre. ¿Sabe qué le dijo Jesús? ¿Sabe qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Si no está en contra de lo que estamos enseñando, ¿qué le dijo? Es con nosotros. Si alguien, hermano, predica el mismo evangelio que nosotros predicamos, no está en contra de nosotros, hermano. Así sea de otra iglesia, así esté en otra ciudad. Porque si hay alguien, hermano, que sigue las Escrituras conforme a lo que Dios tiene establecido en su palabra, no es enemigo nuestro. Es también otro soldado de la milicia. Entonces, los apóstoles en un tiempo tuvieron la ideología que nomás eran ellos 12. Pero cada uno de ellos, hermano, tenía discípulos. Porque cuando Jesús los manda, hermano, a echar fuera a los demonios, les dio poder. Dice que era un grupo como de 70. ¿No eran 12 nada más? Entonces, ¿por qué la Escritura dice que era un grupo como de 70? Okay. Cuando Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, hermano, está encarcelado, Juan el Bautista tenía discípulos. Dice que vinieron los discípulos de Juan a mirarlo y le dijeron: ¿es Jesús? ¿Él es el Mesías? ¿Es Él? ¿Qué les dice Juan, hermano, a sus discípulos? ¿Qué les dice? ¿Él es el enviado de Dios? ¿Qué les dice Juan el Bautista? Vayan y pregúntenle a él mismo. Vayan. Ahora, ¿fueron a preguntarle, hermano? ¿Por qué fueron? ¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle a Jesús? ¿Por qué? La pregunta es: ¿por qué fueron? Óigalo bien, primeramente, hermano, eran discípulos de Juan, no eran de nadie más, eran de él. ¿Por qué los discípulos fueron a preguntarle a Jesús? Bien sencillito, hermano.
Está bien fácil la respuesta. ¿Ah? Primeramente, hermano, porque creían en el maestro que los estaba enseñando. Y lo que único que hicieron es obedecer lo que se les estaba diciendo. Juan les dijo, vayan y pregúntenles. O sea, eran discípulos de Juan. Y lo que el maestro dice, eso hacían. Ahora, aquí aplicamos, hermano, lo que aplica el Medio Oriente en las enseñanzas. Óigalo bien. Cápteme esto, hermano, porque a lo mejor si no me lo capta lo va a perder. ¿Por qué, hermano, una persona del Islam, por qué está dispuesta a morir y a entregar su vida por algo? Están convencidos. ¿Usted ha visto, hermano, que hay miembros del Islam que están dispuestos a morir por lo que ellos aman? Y lo que ellos aman es la enseñanza. Ahora, si el maestro de ellos les dice, ve, y aún tienes que dar tu vida, él no lo duda, hermano. Él no tiene dudas, hermano, ese es el problema. Él no lo duda. ¿Sabe por qué no lo duda? Porque dice, si tú eres mi maestro, y si me estás diciendo un error, entonces Dios va a venir en contra de ti, no de mí. Ahora, capte esto. Y esto lo voy a aplicar en el occidente, aquí en el occidente. Cuando su hijo es menor de edad, si él comete un delito, si es menor de edad, él comete un delito que causa dinero, pero que está bajo su tutela de usted. ¿La corte sobre quién va? ¿Sobre quién va? Es que hay una autoridad. Y al que vienen encerrando, al que viene pagando el pato es al papá. ¿Por qué? Porque es tu hijo y le tienes que enseñar las cosas. O sea, volvemos a caer a la misma enseñanza. ¿Por qué me estoy yendo en todos estos ejemplos, hermano? Para poder entender Mateo 28:19, que no es tan simple como a veces lo creemos. Entonces, allá, hermano, en el capítulo 14 habla, si creen en Dios, crean en mí. Como humano yo puedo decir, oye, voy a pensar como humano, hermano. No, pues este es Jesús. Pero por la Biblia me dice que hay un Padre allá arriba, eterno, un barbón que está arriba. Pero pues a él lo estoy mirando aquí. O sea, o está allá arriba o está aquí. No, es que la palabra habla de omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Él está aquí ahorita, hermano, y está en China. Esto debo de entenderlo. Entonces, si yo creo que, mire, hay gente que no cree que Dios se puede manifestar de muchas maneras. La Biblia, hermano, nos enseña que Dios se ha manifestado de muchas maneras, como zarza, como guerrero, como un ángel. Pero las tres más importantes, ¿ok? Manifestaciones de Dios, fueron tres. Padre en la creación, cuando Él crea todas las cosas. Padre en la creación, todo. Hijo en la redención, como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. No Dios el Hijo, eso está mal, hermano, y corrija eso. No dice Dios el Hijo. La Biblia no se lo va a aprobar, ni lo va a respaldar. La Biblia dice el Hijo de Dios o el Hijo de los hombres. Okay. Hijo en la redención, cuando viene, hermano, a ser sacrificado como el Cordero. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nació de María, no es el Hijo eterno.
Hay gente que piensa que es el Hijo Eterno. No, hermano. ¿De dónde sale Jesús? Jesús sale del vientre de María. Ok. Lo que salió, ¿qué es lo que sale de Dios? Hablamos del verbo, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿De dónde sale el verbo? Ahora, la palabra en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego totalmente, hermano. No hay otra lengua, no hay otra escritura más que el griego. Ahora pusieron el latín y todo eso. Es cuento aparte, es harina de otro costal. ¿Ok? Pero yo creo como fue escrita la palabra de Dios. En griego dice logos. Y eso quiere decir verbo. ¿De dónde sale el verbo? De Dios. Dice que salió de la boca de Dios. Dios habló y sale el verbo. ¿Qué fue lo que fue crucificado en la cruz? El verbo de Dios. Ese verbo vino a este mundo y se hizo carne. El verbo no tenía figura. Hable, hermano, y a ver si veo que sale por ahí una figura. No, hermano. La voluntad de Dios es que el verbo se hiciera carne. Por eso el ángel visita a María. Y María fue una mujer agradable a los ojos de Dios. Fue una mujer que en toda su infancia, hermano, hermano, no fue cualquier mujer. Este es el problema. Hermano, María estuvo, hermano, en casa de profetas. Cuando la Biblia me enseña que María viene de casa de profetas, entonces quiere decir que día y noche ella conocía los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Coma pan y coma agua, todo el tiempo vas a ver que hay pan y agua. Todo el tiempo. Es como ahora, hermano, enseña a sus hijos, hermano, en la casa, que hay un Dios, que lean la Biblia. Eso, hermano, es una enseñanza, es una disciplina. Su hijo va a ir creciendo y sabe, hermano, porque le dice, papá, ¿saben qué? Aquí vamos a hablar a tales horas. Okay, y ahí están, hermano. O vamos a leer a tales horas. Ok, ahí están, porque es una disciplina. En la casa de María hubo ese tipo de situaciones, una disciplina, hubo un orden. No nada porque a Dios se le ocurrió, a tal mujer. No, dice que María halló gracia delante de los ojos de Dios. María expresó y dijo, qué mujer favorecida. ¡Qué favor me ha hecho Dios! ¿Ah? Porque cuando alguien sabe, hermano, quién es Dios, y Dios lo visita a usted y dice usted, pues ¿quién soy? ¿Quién soy para que Dios se haya acordado de mí? Hermano, la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que lo visite? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? No somos más grandes que Dios, hermano. Ya se me fue el tiempo, hermano. No me quedé ni a la mitad, pero no quiero parar en esto, hermano. Quiero enseñarlo completamente. La semana que viene, hermano, le voy a seguir dando los aspectos de la segunda llave, la llave del bautismo. Vamos a mirar dónde se cumple el mandamiento. Vamos a mirar esos pasos, hermano, que si nosotros no somos bautizados a través de Jesús y por la invocación de su nombre, hermano, no somos salvos. Estamos hablando de salvación. ¿Cuál es el aspecto de venir a la iglesia? ¿Cuál es el aspecto de estar aquí en la iglesia? La iglesia es como el arca de Noé, hermano. Allá afuera está el mundo, allá afuera hay un mar. Cuando usted entra a la iglesia, haga de cuenta que entra al arca de Noé. ¿Qué tipificaba el arca? ¿Para qué fue construido el arca de Noé? Para salvación, hermano. Esa es tipología de salvación. Hubo un diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Por el pecado, hermano. ¿Hay pecado en el mundo? Sí. No volverá a haber un diluvio, pero va a haber otra cosa, hermano. Dios no dijo que, hermano, no dijo que quemaría. Pondría el sol así, amén, que se van a chicharrar. Él dijo que no volverá a haber un diluvio. Solamente habló del diluvio, hermano. No habló de otra cosa. ¿Okay? Entonces diluvio no va a haber, pero puede haber un temblor. Puede abrirse la tierra, hermano, y tragarnos. Entonces, piense que venir a la iglesia es como el arca de Noé, donde todos nos podemos mantener salvos. Porque el arca de Noé tipificó la salvación. Después de más de un año, óigalo bien, ellos se mantuvieron en el arca más de un año, aproximadamente. Cuando se abrió la puerta,
eran los únicos seres que estaban sobre la faz de la tierra. Ahí está el secreto, hermano. Cuando Dios abra la puerta y que seamos salvos, hermano, los únicos salvos somos aquellos que obedecimos y entramos al arca. Porque Noé en todo tiempo les predicó que llovería. Le dijeron, estás loco. No le creyeron. Por esas cosas que hicieron, hermano, no fueron salvos. Es exactamente la misma actitud que el mundo está tomando hoy. La misma actitud. Ve a la iglesia. Ahí el panzón aquel dice que va a venir Cristo y nunca viene. Mi abuela también ya pasó como 3 vidas de muerta y ahí todavía no viene. Créaselo, hermano. ¿Y sabe qué? Le digo algo. No sé si ha visto el video. Y termino con esta ilustración, hermano. Termino ahora sí. Una persona dijo, yo soy ateo y no creo en Dios. No hay Dios, pastor, no hay Dios. No hay Dios, no creo en Dios, no hay nada ya, no hay salvación, no hay cielo, no hay nada. Convénzame. ¿Sabe qué le dijo el pastor? Te la compro. Pero vamos a hacerlo perceptivamente. Vamos a suponer pues, que yo no creo en Dios. Que no hay nada en el cielo, ni hay salvación, ni nada. Dice. Okay. ¿Qué perdí? Pues nada, porque nada hay. ¿Sí o no? Vamos a hacerlo perceptivamente, hermano. Realmente no perdí nada. Pero te volteo la baraja. Nos damos cuenta que al final de los tiempos, si hay un Dios, si hay un cielo nuevo y una vida nueva allá en la eternidad, y nos damos cuenta que sí es real. Ahora, ¿qué pierdo yo? Nada, porque yo creí en Dios, porque yo creí en la salvación. Pero ¿qué pierdes tú? Realmente yo no tengo nada que perder, hermano. El que pierde es aquel que no cree nada, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a ponernos de pie. Yo le invito, hermano. Sigo con la segunda parte, hermano, la próxima semana. Venga, hermano, vamos a ir al altar, hermano. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. No deje que lo confundan, hermano. La palabra nos habla claro. Los ojos a través de la palabra, hermano. Amén. Los hechos a través de la palabra. Hay puros cuantos chinos, hermano. Y de chinos estamos llenos, hermano. Amén. Puro cuento chino, hermano. Aquí queremos, hermano, palabra de Dios, como está escrita, como Dios manda que debe de ser. Así debe de ser, hermano.